Buenas tardes a todas y a todos. En esta segunda sesión de la Escuela de Formación Social de Cáritas, que como sabéis los que vinisteis ayer o habéis visto la publicidad por ahí, pues hemos titulado 60 años de Cáritas Diocesana de Salamanca, una mirada agradecida al camino recorrido y esperanzada ante los retos de futuro. Ayer nos deteníamos a conocer el contexto social de la época del nacimiento en la constitución de Cáritas Diocesana de Salamanca. Estuvimos disfrutando de las anécdotas que nos contó Jesús Málaga, y para algunos fue todo un descubrimiento esa Salamanca desconocida de esos años que, bueno, pues nos dejaron un poco sorprendidos, ¿no? No sé si compartís conmigo esa impresión. Hoy tenemos aquí con nosotros para este rato de la tarde, para acercarnos a ver cuáles son esos nuevos retos que tenemos por delante, qué nuevos retos tiene la caridad en el siglo XXI. Tenemos con nosotros a Mariano Pérez de Ayala, que, bueno, él es el director de Cáritas de Sevilla, de la Cáritas Diocesana de Sevilla. Es licenciado en Derecho y diplomado en Filosofía, máster en Doctrina Social de la Iglesia. Es también secretario del patronato de la Universidad Loyola Andalucía y profesor en este centro, en el Departamento de Humanidades y Filosofía. Eso es, de distintas asignaturas, aunque él recalca que está jubilado desde el mes de octubre, o sea que disfrutando de su jubilación. También es presidente de la Cáritas Regional de Andalucía por nombramiento de los obispos del sur desde octubre del 2016. Él tiene una larga trayectoria de compromiso social y político desde la fe y la militancia cristiana. Esto es lo que le llevó a ser teniente de alcalde de Sevilla a finales de los 90. Es miembro de la Comunidad de Vida Cristiana, sobre todo el mejor título es que es padre y abuelo, y ha compartido techo y comunidad de convivencia con jóvenes migrantes en la Casa Mambré, que es un proyecto de la Comunidad de Vida Cristiana en Sevilla, donde se hace realidad la convivencia en la diversidad. Bueno, pues desde toda esta trayectoria es desde donde vamos a asomarnos con Mariano a ver cuáles son esos retos para este nuevo siglo, bueno, ya nuevo no tanto, pero este en el que estamos, el siglo XXI, cómo tiene que ser la caridad de aquí en adelante, cómo la vislumbramos. Así que nada, os dejo con Mariano y luego tendremos, como siempre, oportunidad de hacer aportaciones, preguntas, así que ir pensando. Bueno, pues buenas tardes a todos y encantado de compartir este rato con ustedes y de participar en estas jornadas organizadas por Cáritas de Salamanca y en el marco de esta inauguración de los 60 años de vida de la Cáritas Diocesana de Salamanca. Yo es la segunda vez que estoy en este salón. Hace ya unos años también me invitaron a hablar del compromiso público, el compromiso político de los cristianos. Entonces todavía no era director de Cáritas y estuve aquí en este mismo salón, lo recuerdo perfectamente. Y para mí es un placer estar esta noche aquí y sobre todo estar en esta maravillosa ciudad. El título de mi intervención es un poquito rimbombante, esto de nuevos caminos para la caridad del siglo XXI. Sería muy osado por mi parte intentar desarrollar o ponerles a ustedes encima de la mesa cuáles creo que son los retos para el siglo XXI, porque que sabemos cuál será el desarrollo de este siglo XXI. Íbamos a imaginar hace 5 años que íbamos a pasar una pandemia con la que hemos pasado, en la situación que todavía vivimos, con una nueva guerra en Europa, los retos que la humanidad tiene planteados. Pero bueno, les voy a decir a ustedes lo que pretendo en esta noche y de dónde nace esta reflexión. El año pasado, el 2022, Cáritas Española celebró el 75 aniversario de su constitución, de la fundación de Cáritas Española. Y con ese motivo hubo una reflexión en el seno de la Confederación de Cáritas sobre los retos que se le abrían a Cáritas a
a Cáritas en toda España en esta situación social, histórica, económica, política que estamos viviendo. Bueno, ahora Cáritas Diocesana de Salamanca ha inaugurado el 60 aniversario de su fundación, y estos momentos son una buena oportunidad para, para tomarnos un poquito el pulso, para ver la realidad que estamos viviendo, para ver los retos que esa realidad o las llamadas que recibimos desde esa realidad, para intentar darle una respuesta como organización, como institución, que Cáritas pues, es la institución que expresa la caridad organizada en el seno de la Iglesia. Bueno, pues con motivo de ese 75 aniversario y ahora con motivo de este 60 aniversario, lo que pretendo es pintar o acercarnos un poco entre todos a la realidad eclesial, social que estamos viviendo, y ver desde ahí qué llamadas recibimos y qué respuestas podemos dar desde una organización como Cáritas, o también desde organizaciones que trabajen en el ámbito de lo social, porque si aquí hay personas que trabajan en el ámbito de lo social desde otras instituciones o desde otras organizaciones, algunas de las reflexiones o gran parte de las reflexiones que yo voy a hacer en esta tarde, pues creo que les puede también servir. Vamos a ver si avanzamos. Eso es. Antes de empezar, antes de desarrollar un poco la mirada a la realidad y plantear los retos que yo creo que una organización como Cáritas tiene en este siglo XXI, me gustaría que partiéramos o que tuviéramos presentes dos actitudes, que son dos actitudes a las que nos anima hoy la Iglesia. Cáritas es una institución eclesial constituida aquí en Salamanca por un decreto del obispo de Salamanca, que además lo preside y que le agradezco que esté esta tarde aquí con nosotros, y por lo tanto lo que ocurre en la vida eclesial debe tener una repercusión en la vida de Cáritas. Y me parece que hay dos actitudes en la vida de la Iglesia que debemos tener en cuenta. Uno es la sinodalidad. Es un nuevo paradigma de vida en la Iglesia. Significa que caminamos juntos y que por tanto todo lo que ocurre en el seno de la Iglesia es un camino que todos recorremos y en los que cada uno, desde su particular misión, desde su particular vocación, debe aportar a esa vida eclesial. Hacemos un camino juntos y por tanto la escucha, el diálogo en común y la escucha individual y comunitaria del Espíritu constituyen la manera particular de proceder en el seno de la Iglesia. No es una comunidad en la que solo uno marca el camino y a los demás nos cabe solo transitar ese camino, sino que en el camino y en las vicisitudes todos tenemos un papel que jugar, todos los bautizados tenemos un papel que jugar. Por lo tanto, el camino que Cáritas deba recorrer en este periodo debe estar marcado también por esta actitud de escucha, de compartir, de escucharnos unos a otros, de caminar juntos, de participación de todos los agentes de la vida de Cáritas, desde los equipos directivos hasta los trabajadores y todos los agentes de la organización. Y la segunda actitud sería la del discernimiento, que es, creo yo, una dimensión de esa sinodalidad. El discernimiento, en definitiva, es ponernos a la escucha de lo que Dios quiere para nosotros en cada momento, de ir descubriendo en el acontecer de la vida y de la realidad cuál es la voluntad de Dios, qué nos está expresando el Señor, qué nos está pidiendo el Señor de una manera individual y también comunitariamente. Es mirar la realidad y descubrir en ella los signos de la presencia del Señor, las llamadas que el Señor nos hace a través de esa realidad para intentar darle una respuesta. Esto del discernimiento no es nuevo en Cáritas. En el año 2013, que fue la primera asamblea de Cáritas Española que yo participé, porque acababa de ser nombrado director de Cáritas Diocesana de Sevilla,
precisamente se trató en esa asamblea y se aprobó un documento que se llama El discernimiento en Cáritas, y hacía una reflexión e incluso planteaba unas dinámicas de discernimiento que podían ser aprovechadas en el seno de la organización de la institución para la toma de decisiones. Por lo tanto, me parece que estas dos actitudes deben estar presentes, la de sinodalidad y la de una actitud de discernimiento, deben estar presentes en la reflexión que hagamos, que vamos a hacer esta tarde, y también en la que hagamos en cualquier momento de la vida de nuestra organización. Y hay una cosa muy importante que se me hizo muy presente en un acto que se celebró en Madrid en el verano del año pasado. Se celebró un acto un poco conmemorativo de esos 75 años de la vida de Cáritas. Y en ese acto conmemorativo, una parte que fue un recorrido desde la Constitución de Cáritas Española hasta el momento presente. Y se fueron exponiendo allí y intervinieron distintas personas que habían tenido un protagonismo en la vida de Cáritas en los distintos momentos, desde su constitución hasta su etapa más inmediata. Y se puso de relieve, o yo vi muy claramente, que una gran riqueza de la organización de Cáritas es que ha tenido la posibilidad y también la actitud de ir examinando o acercándose a la realidad social de una manera muy profunda y ir respondiendo en cada momento a las demandas que venían de esa realidad. Entonces se veía como desde la Constitución de Cáritas, en los secretariados nacionales, en los secretariados diocesanos de caridad, que fue el origen de las Cáritas diocesanas, la ayuda americana, que fue la primera gran acción que puso en marcha Cáritas en todo el territorio nacional, después las comisiones de lucha contra el paro, las comisiones de lucha contra la droga, el SIDA, las distintas problemáticas que históricamente se han venido produciendo en nuestro país, con los cambios también sociales, económicos y políticos tan profundos que ha atravesado la sociedad española en estos últimos 70 años, y cómo Cáritas siempre ha intentado dar una respuesta lo más eficaz posible a esa realidad. Habremos cometido errores, seguramente, como todo el mundo, pero ha intentado caminar o intentar dar una respuesta de esa realidad. Yo creo que eso es algo muy importante en toda organización, y mucho más en una organización social que trabaja en la realidad, porque la realidad es enormemente cambiante. La realidad está sometida siempre a procesos de cambio, y no hace falta que recordemos los acontecimientos tan recientes y los hechos tan recientes que estamos viviendo en los últimos años, y que nos están exigiendo pues recrear muchos de nuestros proyectos, repensar muchas de las cosas que hacemos, si estamos dando las respuestas oportunas. Pero yo creo que una riqueza de Cáritas, y por lo tanto debemos tenerlo ahora también presente, de ojalá sepamos en estos momentos que estamos viviendo también pues dar la respuesta oportuna. Pero antes de entrar todavía en materia, unos presupuestos que yo creo que son también importantes para comprender algunas de las cosas que voy a decir en esta noche. Y son unos presupuestos que están inspirados fundamentalmente, el primero de ellos, en las enseñanzas del Papa Francisco. En Evangelii Gaudium, que como sabéis es una exhortación apostólica, la primera que publicó el Papa Francisco, él mismo dijo que esa exhortación apostólica era como el programa de su pontificado, programa entre comillas, pero que expresaba esa exhortación apostólica lo que él pretendía en su ministerio como obispo de Roma. Hay como 4 principios que dice el Papa que son principios que brotan de los postulados de la doctrina social de la Iglesia, y dice, son palabras de él, que constituyen estos principios el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales. Son palabras de la propia exhortación apostólica. Y esos 4 principios nos sirven, y pretendo fijarme particularmente en uno de ellos. Esos 4 principios, os recuerdo que son que el tiempo es superior al espacio, que el todo es superior a la parte, que la realidad es superior a la idea, y que la unidad
prevalece sobre el conflicto. Pues de esos 4 principios pretendo que tengamos presente es el tercero que he dicho: la realidad es superior a la idea, que es una invitación a ser realistas en nuestros análisis, puesto que con frecuencia muchas veces nos acercamos a la realidad no para que la realidad nos interpele, sino nos acercamos a la realidad con nuestro apriorismo, con nuestras ideas preconcebidas, y hacemos lecturas de la realidad que están marcadas por esas ideas preconcebidas que tenemos. Este principio de que la realidad es superior a la idea nos obliga a ser honrados con lo real. A ser honrados con lo real. Es una expresión de Ignacio Ellacuría. Y en esa Evangelii Gaudium dice el Papa una frase que no me resisto a leerla. Dice, nos invita el Papa a no ocultar la realidad, evitando así, abro comillas, son palabras de él, los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los moralismos sin bondad y los intelectualismos sin sabiduría. Yo creo que aquí quedan reflejadas muchas actitudes, podríamos decir, no tan positivas de acercamiento a la realidad. Hay otro principio de los 4 que he referido, que es que el tiempo es superior al espacio, que también tiene su importancia, porque es un principio que este del tiempo es superior al espacio, que nos previene contra la tentación de ocupar espacios de poder cuando realmente lo propio nuestro, lo propio en Cáritas, y yo creo que en la Iglesia, es poner en marcha procesos que hagan posible el reino de Dios en este mundo. Y por lo tanto, lo nuestro no es tanto ocupar parcelas de poder, sino generar, poner en marcha procesos que ayuden a la liberación de las personas, al reconocimiento pleno de su dignidad y a hacer posible el reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, ser honrados con lo real. Y en todo análisis, vamos a hacer un poco de análisis social, también, porque somos personas creyentes y somos una institución de la Iglesia, el análisis de la realidad nos obliga a trascender la pura mirada sociológica, para verter sobre la realidad una mirada creyente. Cáritas hace mucho análisis sociológico, tiene una fundación que se dedica fundamentalmente al análisis social, y una fundación como es la Fundación FOESA, que tiene un prestigio nacional e internacional sobre el análisis de la realidad social. Y eso es muy importante porque debemos apoyarnos en las ciencias sociales, en la sociología, en la economía, en el derecho, en las distintas ciencias sociales que nos interpretan la realidad. Pero la mirada de Cáritas debe trascender también la pura mirada sociológica, porque la realidad es el lugar en que conocemos que es los signos de la voluntad de Dios. Y la realidad no es simplemente opaca, o la realidad no simplemente está marcada por la realidad del conflicto, del pecado, de las cosas que no nos gustan, sino en la realidad descubrimos también los signos de la presencia de Dios, los signos de las llamadas del Señor, los signos de la presencia del Espíritu que guía a la Iglesia y que nos guía a todos los bautizados, porque todos los bautizados hemos recibido el Espíritu del Señor con nuestro bautismo. Y por lo tanto nuestro acercamiento a la realidad tiene que superar también la pura mirada sociológica y descubrir también esos signos de la presencia de Dios. Bueno, pues de los presupuestos pasemos un poco a hacer un poco de análisis. Evidentemente sería muy osado por mi parte en una intervención de 1 hora agotar todo el análisis de la realidad. Me voy a fijar nada más que en algunas cuestiones de la realidad eclesial y también de la realidad social que estamos viviendo. Y tenemos que decir que desde el punto de vista de la realidad social, no sé si coincidiréis conmigo que estamos viviendo un momento de cambio en la Iglesia, un momento de cambios que se han puesto en marcha que son evidentes desde mi punto de vista.
Y en la realidad de la Iglesia, desgraciadamente muchas veces últimamente cuando nos reunimos personas que, bueno, porque somos creyentes, que estamos en algún movimiento, que estamos en una parroquia, muchas veces lo primero que aparece son los análisis negativos. Y entonces, que sí, hay que ver esto, cómo estamos, las comunidades cada vez hay menos gente, el empobrecimiento, el secularismo, el envejecimiento de las comunidades, la falta de vocaciones, el tema de los abusos, determinados hechos que tienen que ver con corruptelas económicas o de otro tipo que han estado presentes en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es verdad, porque la Iglesia es santa y pecadora, como todos sabemos. Pero tenemos que descubrir también, además de estas realidades que no podemos ocultar, pues que a lo mejor no somos tanto como éramos antes, que somos más mayores todos los que estamos aquí y que a veces pues los jóvenes no se nos acercan, hay determinados colectivos que se han sentido marginados y excluidos de la vida de la Iglesia y que hoy los echamos de menos. Bien, esa realidad no tenemos por qué negarla. Pero también tenemos que ver aspectos que yo creo que son importantes en la vida de la Iglesia hoy en día. Uno, me he referido antes, el camino sinodal, que es un proceso marcado precisamente por ese principio de que el tiempo es superior al espacio, un proceso. En el futuro creo que no se tratará tanto de que ocupemos poder, sino que realmente seamos capaces de poner en marcha procesos que hagan presente el reino de Dios. Caminos de escucha, que hablan de escucharnos todos, de participación, de codecisión, que nos deberán dirigir también a una Cáritas en este sentido también más sinodal, más participativa, menos dirigista que a lo mejor lo que hemos podido ser en algún momento. Por lo tanto, la sinodalidad también tiene algo que reclama a Cáritas. Hay un cierto repunte también de la búsqueda de lo espiritual, así, genéricamente. Yo percibo también en muchas personas, en jóvenes también, pues una búsqueda de una cierta profundidad interior, el cultivo de la dimensión más espiritual, menos material. Y bien es verdad que ahí hay mucho, en ese mercado, no me gusta utilizar la palabra mercado de lo espiritual, pero en esa atención a la espiritualidad o en ese repunte de la espiritualidad hay muchas realidades ahí, pero hay realidades también que nos llaman a depurar, a acompañar, a discernir esas búsquedas que muchos contemporáneos nuestros tienen para que esa búsqueda realmente conduzca al encuentro con el Señor Jesús, que no quede puramente en un cultivo de la interioridad, sino que conduzca, como digo, a un encuentro que siempre es liberador y redentor con el Señor Jesús. Es muy importante que la Iglesia haya recuperado, por impulso del Papa Francisco, la centralidad de la opción preferencial por los pobres en nuestros discursos y también en nuestras decisiones, en nuestras programaciones pastorales. Pues hay una insistencia también que es muy importante para Cáritas de la centralidad en la vida de la Iglesia y en todas nuestras actitudes de la opción preferencial por los pobres. Por lo tanto, una realidad eclesial de cambio que tiene sus sombras, pero que tiene también muchas luces y que nos ayudan a transitar este camino. Pero si nos acercamos también a la realidad social, pues en ella también descubrimos, como hemos visto en la realidad eclesial, pues luces y sombras como todo. Y es evidente que es una sociedad muy marcada por el individualismo y por las actitudes puramente utilitaristas, donde el mercado no solamente marca la economía, no solamente vivimos en una economía de mercado, sino desgraciadamente el mercado y las visiones utilitaristas han marcado también nuestra cultura y las relaciones interpersonales, y donde parece que la lucha por la justicia, por la igualdad, por la liberación de los excluidos, pues parece como que ha quedado relegado en la vida social a un segundo plano. Priman hoy las soluciones muchas veces individualistas a los problemas sociales,
una sociedad también donde prima una visión, como yo digo, muy emotivista del compromiso solidario y de compromisos poco duraderos. Una sociedad que en este caso ha sido calificado por algún analista social como una sociedad de compromisos débiles, donde muchas veces las personas lo único que buscan es la satisfacción del bienestar individual o como mucho del grupo más inmediato, pero es incapaz de trascender una mirada más global a los problemas de la humanidad. Y eso es cierto. Hay en el 8º informe FOESA, que es del año 2000, justo antes de la pandemia, el 2019, justo unos meses antes, el 8º informe FOESA, hay un análisis de lo que allí se llama la sociedad desvinculada, una sociedad que ha roto los vínculos casi a todos los niveles, los vínculos familiares, los vínculos sociales, los vínculos identitarios aparecen como muy dispersos y hoy prima fundamentalmente el individualismo. El individualismo nos ha hecho a todos muchísimo daño a nivel social y también a nivel eclesial, porque también hemos incurrido en la vida de la Iglesia en un cierto individualismo. Pero eso es verdad, pero también nos encontramos con una sociedad que tiene aspectos que son significativamente positivos. Somos una sociedad más plural y más diversa, con mayor capacidad de acoger la diversidad. Yo creo que eso es una riqueza. El pluralismo es una riqueza social. Dios nos ha creado diversos, no nos ha creado a todos iguales en dignidad, pero tenemos una cultura diversa, una identidad diversa, una lengua, una manera de ver. Y esto es una riqueza social, la pluralidad y la diversidad. Una sociedad también más global, por lo tanto, con mayor capacidad de acercarse a los problemas que atañen a la humanidad, porque vivimos hoy en día en eso que se llama la aldea global, donde cualquier fenómeno que ocurre en la humanidad pues está presente en nuestras vidas de una manera u otra, donde hoy uno se sube a un transporte público en cualquier gran ciudad de nuestro país o de Europa y comprueba la diversidad y la globalidad del mundo, que ya no es el que conocimos cuando éramos un poco más jóvenes. Una sociedad también que sigue manteniendo en muchos grupos activos el compromiso por la justicia, la lucha por la igualdad, el acompañamiento de las situaciones de pobreza y exclusión. Una sociedad, yo creo, que ha crecido en conciencia de interdependencia y de la necesidad de cuidar el entorno que vivimos, la casa común. Yo creo que estos son aspectos relevantes de nuestra realidad y aspectos que desde mi punto de vista son muy positivos y que nos permiten construir e ir tejiendo valores, retos, dando respuesta a retos. Desgraciadamente es una sociedad que, por lo que atañe al problema de la desigualdad y de la pobreza, que es la función fundamental o la misión que se le encomienda a Cáritas, el acompañamiento y la lucha contra las situaciones de exclusión y de pobreza, pues desgraciadamente es una sociedad donde persisten problemas y espacios de exclusión social, enraizados en fenómenos estructurales que tienen que ver con el empleo, con la vivienda, con la educación, con la salud, derechos básicos. Una sociedad donde muchas veces percibimos la incapacidad de la propia sociedad civil y también del ámbito de lo político de dar respuestas eficaces a las graves desigualdades, a las graves situaciones de pobreza que atraviesan tantos seres humanos en nuestra sociedad, en nuestro entorno más inmediato, y no digamos si abrimos ya la mirada al mundo. Pues desgraciadamente palpamos muchas veces la incapacidad de dar respuesta a esos graves problemas. Y todo esto, como decía antes, en un contexto de prevalencia de visiones individualistas, los cuales es una grave dificultad a la hora de abordar
problemas sociales, colectivos y sobre todo problemas estructurales. Quiero referirme a la presencia de Cáritas en el territorio, porque si vamos avanzando, y ahora ya vamos a avanzar un poco en los retos que Cáritas tiene en esta sociedad, que de una manera tan rápida hemos dado algunas nada más que como pinceladas de un cuadro, tenemos que tener en cuenta dos realidades fundamentales que yo creo que son muy importantes en la vida de Cáritas. La primera es que Cáritas es la presencia de la caridad organizada de la Iglesia en el territorio concreto. Cáritas no es una oficina técnica, ni es una entidad prestadora de servicios. Cáritas es la expresión de la caridad de la comunidad cristiana. Luego está presente en todos aquellos lugares donde la comunidad cristiana está presente. Y la comunidad cristiana está presente en la extensión de todo el territorio. Yo creo que esto es algo muy importante. Cáritas está en los grandes núcleos urbanos, en los barrios de esos núcleos urbanos donde hay unas problemáticas sociales muy concretas y determinadas, pero Cáritas está también en la realidad del mundo rural. Cáritas está presente en el territorio, en la enorme variedad que el territorio es hoy en día. Y eso es una realidad que creo que le da una riqueza muy importante, pero que nos impone también algunas servidumbres. Por ejemplo, la cercanía que tenemos, la cercanía tan inmediata de Cáritas y el contacto tan inmediato con las situaciones de pobreza y exclusión que sufren desgraciadamente tantos de nuestros contemporáneos, la inmediatez a esa problemática a veces nos impide superar un cierto asistencialismo y trabajar con las personas en clave de acompañamiento y promoción de los mismos. Estamos tan cercanos a esa realidad, nos toca tan de lleno. Bueno, pues la situación es tan flagrante que viven las personas que se acercan a nosotros y donde nosotros como organización estamos, que a veces caemos en, como digo, un cierto asistencialismo y nos cuesta a veces trabajar en clave de acompañamiento, de promoción. Como algunas veces se nos ha dicho, somos buenos enfermeros, pero a veces no somos tan buenos cirujanos. Trascender la mera asistencia para trabajar en clave de promoción y de derecho es uno de los retos que como Cáritas tenemos y luego me referiré. Pero a veces también esa presencia tan acusada en el territorio hace que se cumpla ese aspecto de que el árbol más cercano nos impide ver la totalidad del bosque. Estamos tan insertos en una realidad muy concreta, nuestro grupo, nuestro agente está tan insertos en una realidad concreta que a veces nos cuesta trabajo tener miradas más globales. Y es cierto, y es una riqueza estar tan presente en la realidad muy concreta. Y es cierta esa afirmación que tantas veces hemos repetido de actúa localmente, pero no olvidemos que la expresión seguía y decía actúa localmente, pero piensa globalmente. Y a veces esa actuación tan local, tan marcada por lo local, nos impide trascender miradas más globales y ver la realidad en su conjunto, no la realidad tan inmediata que a veces tenemos. Yo esto a veces lo noto mucho en los agentes de Cáritas, sobre todo en aquellos que están en contextos más flagrantes de pobreza y exclusión, que a veces les tienes que animar a que trasciendan un poco esa realidad tan dura que están viviendo para ver la realidad un poquito más en su conjunto. Me he querido referir a la presencia de Cáritas en el territorio porque precisamente la Cáritas del siglo XXI, que es la Cáritas que estamos ya viviendo, uno de los retos fundamentales que tiene es la construcción de la comunidad y la atención al territorio. Si antes hemos identificado el individualismo, la ruptura de los vínculos y hemos calificado la sociedad desvinculada,
Eso ya nos está apuntando a cuál es uno de los retos que tenemos como Iglesia y, por supuesto, también como Cáritas, que es la construcción y la revitalización de nuestro tejido comunitario. Si Cáritas es, como tantas veces repetimos, la caridad organizada en el seno de la comunidad cristiana, sin una comunidad cristiana con fortaleza, es prácticamente imposible que exista la vida de Cáritas. Por lo tanto, uno de los retos que tenemos es fortalecer nuestras comunidades. Yo creo que probablemente lo más contracultural que podemos hacer hoy en Cáritas es construir comunidad. Porque las tendencias van precisamente en sentido contrario. Y tenemos que recuperar el sentido de lo comunitario. Y tenemos que reconstruir esos vínculos que nos dan sentido. Tenemos que superar estas dinámicas individualistas. El individualismo nos ha hecho mucho daño a todos los niveles, sociales, eclesiales, personales. Y uno de los papeles fundamentales de Cáritas es la animación de la comunidad cristiana en la dimensión caritativa y social, pero también contribuir con su tarea al fortalecimiento de nuestras comunidades. Y es verdad que nuestras comunidades están más envejecidas, estamos más reducidos en número, es cierto, pero nadie nos dijo que teníamos que venir a comunidades muy numerosas, ni nadie nos dijo tampoco que en la comunidad todos teníamos que ser jóvenes, estar bien. No, todos estamos llamados a construir la comunidad, los mayores, los menos mayores, todos. Y por lo tanto es algo que me parece que forma parte de uno de los retos que Cáritas tiene que asumir y tiene que asumir con fuerza, y ayudar a construir comunidades que sean realmente espacios de humanización, de relación, de eso que se llama ahora los cuidados, que sean comunidades abiertas, participativas, inclusivas, no comunidades donde venimos a refugiarnos de la dureza del camino o de la dureza que encontramos en la realidad social. No seamos tampoco comunidades de estas que se llaman estufas, donde nos sentimos contentos los que estamos allí, porque nosotros no, sino que sean comunidades también que tengan capacidad de acoger a las personas, por lo tanto comunidades abiertas, espacios, como decía, de humanización. Y es evidente que tendremos que pensar nuestra manera de estar o nuestra manera de presencia en el territorio. El fenómeno de la despoblación de muchas de las zonas de nuestro país, que aquí viví en una zona como Salamanca y en otras zonas a lo mejor no están acusados del problema del despoblamiento, pero estamos viviendo otras realidades que están afectando muy duramente a la presencia en el territorio, pues nos obligará a repensar nuestra presencia, crear más comunidades que sean capaces de trabajar en red, en espacios más amplios, a lo mejor muchas veces que la mera Cáritas parroquial, y espacios de presencia de Cáritas en los espacios arciprestales más amplios que los espacios parroquiales. Aquí tenemos como Cáritas un reto que surge de nuestra propia identidad, de eso que decía antes, que es una riqueza la presencia de Cáritas en el territorio. Pero además de la presencia en el territorio, Cáritas tiene una riqueza fundamental, que es el voluntariado, que son 73.000 personas en todo el territorio español que son voluntarios de Cáritas, en las distintas realidades de Cáritas. Esto es una riqueza impresionante. No hay ninguna organización en España de acción social, ni yo creo que de otro tipo de acción, salvo los clubes de fútbol, que tengan, y no tienen voluntarios, son gente que son aficionados y pagan por ir a ver a su equipo preferido. Pero yo creo que no hay en España una organización que tenga la presencia en el territorio y el número de voluntarios que tiene Cáritas. Esto es una riqueza que tenemos que cuidar y que tenemos que potenciar. Porque es lo que nos permite, bueno, pues
ese estar presente y este llegar a tantos y tantos problemas. Y es evidente que nuestro voluntario, el COVID, ha supuesto un reto importante y hemos visto como muchas personas, desgraciadamente, por las circunstancias de salud, etcétera, han tenido que restringir o incluso retirarse de su voluntariado. Es verdad que nuestro voluntariado, entre los cuales nos incluimos también los equipos directivos, ya vamos teniendo unos añitos. Vale, es verdad. Y que a veces nos cuesta trabajo incorporar a un voluntariado más joven, un voluntariado además, porque en Cáritas el voluntariado le pedimos una vinculación importante con la organización, que no sea un voluntariado esporádico, que, bueno, pues les exigimos nuestro voluntariado, un voluntariado exigente, y a lo mejor, bueno, pues en una sociedad donde de compromisos más débiles, el voluntariado de Cáritas es un voluntariado exigente. Aquí no viene nadie por un arranque de un movimiento solidario de esto temporal porque ha habido una tal emergencia, sino es un voluntariado que exige una presencia, un acompañamiento. Sabéis a lo que me estoy refiriendo. Pero es evidente que el cuidado de ese voluntariado, la formación de su voluntariado, la apertura a nuevas maneras de voluntariado se convierten para nosotros en un reto. Los jóvenes, hay experiencias ya de voluntariado joven en Cáritas, en los ámbitos universitarios y en ámbitos de grupos juveniles en coordinación con las delegaciones pastorales de pastoral juvenil que trabajan en muchas diócesis. Hay ya experiencias en varias Cáritas diocesanas que están dando sus frutos, de por ejemplo las Cáritas universitarias, que son universitarios que acompañan a otros compañeros suyos que a lo mejor su familia o ellos mismos están en situaciones de pobreza y exclusión o tienen algún tipo de dificultad. Bueno, pues son experiencias que tendremos que ir profundizando y tendremos que tendremos que tener capacidad de acoger a personas que se acercan a Cáritas y a lo mejor no tienen una vinculación fuerte con la comunidad cristiana. Se han acercado a Cáritas porque, bueno, pues tienen una motivación por hacer algo por sus semejantes y tenemos que tener capacidad también de acoger a esos voluntarios o de personas que hoy tienen una vinculación también débil en el seno de la comunidad cristiana, a lo mejor no participan en otros espacios, no tienen una vida sacramental o en la parroquia, no están metidos en otros grupos parroquiales, pero se consideran con capacidad y vinculados a Cáritas en ese trabajo de acercarse a las situaciones de pobreza y exclusión. Y tendremos que acoger también a ellos en el seno de nuestro voluntariado y también esa pertenencia y esa vinculación con Cáritas, pues a lo mejor les hace profundizar en sus motivaciones y recuperar su acercamiento a otras dimensiones del compromiso cristiano que a lo mejor no tengan tan nítido en ese momento. Por lo tanto, un reto muy importante, sobre todo el acompañamiento y la formación de ese voluntariado. Nuestro voluntariado, y lo hacemos, necesita ser acompañado y necesita también tener instrumentos de formación para poder desarrollar su trabajo con la mejor eficacia posible. Pero un reto que también apuntaba con anterioridad cuando hablaba es la defensa de los derechos y la construcción de la fraternidad. Hemos avanzado en la reflexión y en la acción de Cáritas en los últimos años, sobre todo en la mirada de derecho. Es decir, nuestra tarea es trabajar por la defensa de los derechos y de la dignidad de la persona humana. Y por lo tanto, esto tiene que estar presente en nuestra acción. Nuestra acción no es simplemente dar respuesta o paliar necesidades, sino acompañar a las personas que sufren las situaciones de pobreza y exclusión en que sus derechos como personas y como ciudadanos se vean satisfechos, sobre todo en una sociedad que se reclama como la sociedad del bienestar y que están garantizados por la ley los derechos básicos de vivienda, educación, alimentación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos incorporado a
a casi todos nuestros proyectos ya esta mirada de derecho. Hoy es imposible trabajar, por ejemplo, con el colectivo de inmigrantes o con el colectivo de personas sin hogar, o tener programas de acompañamiento a mujeres o a infancia o a mayores sin que este compromiso con los derechos de esos colectivos estén presentes. ¿Cómo se puede trabajar hoy con las personas sin hogar si no tenemos una labor de incidencia o de denuncia con las autoridades, con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas para la atención, para que existan recursos para estas personas? ¿O cómo podemos acompañar la situación de los inmigrantes en situación irregular si a la vez no tenemos una labor de defensa de sus derechos, de reconocimiento de su dignidad, de la mejora de la legislación que permite la regularización de estas personas que muchos de ellos llevan viviendo con nosotros muchos años permanentemente en una situación de irregularidad o de pérdida de sus derechos? Pues esto tiene que estar presente en la acción de Cáritas. Y en esta mirada de derecho debe estar presente también algo que hace Cáritas, pero que tenemos que hacer, que es la labor de denuncia y la labor de incidencia, que son dos misiones distintas. La denuncia va dirigida a poner encima de la mesa la violación de los derechos fundamentales de las personas o las situaciones estructurales de pobreza y exclusión, y por lo tanto reclamar delante de la sociedad la atención también importante, que es aquella labor que nos permite eso que muchas veces decimos, ser voz de los sin voz, porque tenemos acceso muchas veces a los responsables públicos por la propia identidad de la organización y porque se nos reconoce también por los representantes públicos un papel de Cáritas en la mejora de las situaciones sociales. Bueno, pues eso nos llama a hacer una labor de incidencia, es decir, de acercar esas problemáticas a los responsables públicos para que desde lo público se le den respuestas a esas realidades que viven tantos de nuestros conciudadanos. Recientemente hemos participado como Cáritas en una tarea de incidencia como ha sido la recogida de firmas para presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para procesos de regularización de población inmigrante. Pues esa es una labor de incidencia porque se ha hecho un llamado a la ciudadanía, hemos recogido firmas de muchos ciudadanos acercándoles el problema de la inmigración en situación irregular y se han conseguido 500.000 firmas que han sido ya presentadas en el Congreso de los Diputados para una reforma legislativa que va a mejorar las condiciones de vida de inmigrantes que están entre nosotros en situación irregular. Pues esa es una tarea de incidencia que Cáritas ha participado. Y en esta mirada de derecho, nuestro horizonte es precisamente la construcción de la fraternidad. En Fratelli Tutti el Papa Francisco nos anima a poner en marcha eso que él llama la virtud de la amistad social, que es precisamente construir entre todos juntos ese llamado a la fraternidad universal. Bien, seguimos adelante. Antes hemos hablado de que yo creo que una de las cosas positivas del momento social que vivimos es esa mayor conciencia que se va ganando en la humanidad de la necesidad de cuidar el entorno, de la necesidad de cuidar la casa común, de que nuestras decisiones sociales, económicas y políticas incorporen la variante del respeto a la casa común. Pues bien, en Laudato Si, que es una encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, hay una afirmación que es en este sentido clarividente. Dice Laudato Si, yo creo que es una de sus aportaciones a la reflexión sobre esta cuestión, que ha sido valorada más positivamente, no solamente en ambientes eclesiales, sino también en ambientes académicos preocupados por la cuestión de la sostenibilidad y el cuidado de la casa común. Dice el Papa Francisco que no hay dos crisis, no hay una crisis social y una crisis ambiental separada, sino que vivimos una sola crisis, vivimos una crisis socioambiental, porque la crisis social es consecuencia de un paradigma económico, de un paradigma tecnocrático que entre otras cosas, no ha respetado el llamado que nos viene de la naturaleza
el cuidado de la casa común. Y por lo tanto, si eso es así, y lo afirma el Papa en la encíclica, significa que toda acción social debe incorporar también esta dimensión de cuidar la casa común. Que nuestros proyectos incorporen esta variante, que aquellos proyectos que tengan que ver con el empleo, con las empresas de inserción, con todo lo que sea la inserción de las personas en el ámbito económico, incorporen también esta dimensión del cuidado de la casa común. Que los proyectos, como digo, que acometamos, pero de una manera particular estos que tienen que ver con el empleo, con la formación, con la integración social, deben pensarse y ejecutarse con la clave también del cuidado de la casa común. Vicente Martín, que mañana estará con vosotros, que es el delegado episcopal de Cáritas, dice que debemos también prestar particular atención a concienciar a nuestras comunidades en el tema de la ecología integral, del desarrollo humano integral, y que esa dimensión ecológica debe estar presente en nuestras tareas evangelizadoras, en nuestras infraestructuras también, y también en el territorio, en nuestra acción en el territorio. Voy a ir concluyendo. El reto, por lo tanto, de la construcción del tejido comunitario, del cuidado de nuestro voluntariado, la mirada de derecho, el cuidar, la dimensión del cuidado del planeta y combatir la pobreza, y que estos se traduzcan también en valores internos de la organización. Si hemos hablado de escucha, de acompañamiento, de diálogo, de transparencia, esos deben ser valores también que permeen la propia cultura interna de la organización. Que nuestro discurso vaya acompasado con nuestro modo particular de proceder. Por lo tanto, eso nos obligará también a ser una Cáritas más participativa. Tenemos un reto ahí, que es la participación efectiva de las personas que acompañamos, porque hemos avanzado mucho en participación interna de los agentes. Los trabajadores, los voluntarios, están muy presentes y participan internamente en la toma de decisiones, pero creo que no hemos avanzado suficientemente también en la participación de las personas que acompañamos. Y muchas veces decimos que ellos tienen que ser protagonistas de su propia promoción. Y uno no es protagonista si uno no da su opinión. Será espectador de lo que otro le dice que tiene que ser su promoción. Pues ese valor de la participación a todos los niveles, sobre todo del protagonismo también de las personas que acompañamos, que nuestro discurso vaya acompasado a la realidad interna, organizativa de la propia organización. Y hemos avanzado mucho también en el interior de Cáritas en cultivar estos aspectos, pero tenemos que seguir en esa línea. Voy a ir concluyendo. El Papa Francisco, cuando se celebró el 75 aniversario de la Constitución de Cáritas Española, dirigió una carta a la organización, al presidente de Cáritas Española para la organización, y con esta invitación que él nos hacía en esa carta, pues quiero concluir. Nos animaba el Papa a Cáritas, como organización, a transitar un triple camino. Él decía que estábamos llamados a transitar, en primer lugar, el camino de los últimos, puesto que el sentido de nuestra misión es precisamente servir a los últimos, porque ellos son los destinatarios fundamentales y privilegiados del Evangelio, a transitar el camino de la misericordia. Decía el Papa, pues ese es el estilo de Dios que se acerca a los débiles para cuidarlos con compasión y ternura, y también que transitáramos el camino de la renovación, que nos anima a cuidar a las personas, a cuidar la casa común, a articular lo local con lo global, trabajando con los cercanos, pero con una mirada universal y sin miedo tampoco a procesos de renovación que, si hacemos en común, con escucha y con participación de todos, nos conducirá a dar respuestas más eficaces.
Pues bien, pues con esta llamada a recorrer este triple camino y también con un mensaje de esperanza. No podemos caer, por dura que sean las circunstancias, muchas veces que vivimos en la desesperanza, porque la realidad tiene también muchas luces. Dios no nos ha abandonado, y la realidad no es totalmente opaca a la acción de Dios. Y por lo tanto, como hombres y mujeres creyentes, tenemos que cultivar la esperanza. La esperanza no es un optimismo infantil o ingenuo. Reconoce la realidad, pero sabe que la realidad está abierta a la acción salvadora y a la acción dinamizadora del Espíritu, y por eso afrontamos esa realidad con esperanza. Y por lo tanto, con esta invitación a que seamos hombres y mujeres de esperanza en Cáritas, pues les agradezco mucho su atención esta tarde. Muchas gracias.